me estaba preguntando, siempre me pregunto cuando salgo por las mañanas, bueno, cuando estaba en Chamelco, salía por las mañanas a caminar, aire fresco, por el camino entre San Juan Chamelco y Santa Cruz. Hay unos lugares bonitos, árboles, para ir a caminar y meditar, hablar con Dios, pero veía y veo en las mañanas a la gente levantarse afanada, de madrugada, buscando, muchas gracias hermano, ya se ganó medio cielo, buscando la manera de trabajar, de vivir. Y me preguntaba y me pregunto siempre, ¿qué propósitos hay en el ser humano? ¿Qué nos mueve a levantarnos cada mañana? Si uno le preguntara a las mujeres que salen a trabajar, dirían mis hijos. Y valga decir la triste realidad de que hay un porcentaje bastante alto de mujeres solas, separadas, divorciadas o engañadas o madres solteras. Hay una cantidad bastante grande de personas así que salen por las mañanas y luchan para que sus hijos tengan cómo vivir de la mejor manera. Pero ¿qué hay en el ser humano que lo mueve de esa forma? Y sin embargo, observo también que aunque las personas logren una profesión y logren un buen trabajo en alguna empresa o monten una empresa, de cualquier manera, la pregunta latente en el ser humano ¿es este el propósito de mi vida? ¿Estoy realmente embarcado en lo que debería de ser mi vida? Y no valdría la pena hacer una investigación desde el área de la psicología, tal vez, para determinar de manera más objetiva cuántas personas viven insatisfechas con lo que hacen y no tienen plenitud en su forma de vivir. Algo no está, digamos, funcionando como debe de ser. Hay un teólogo alemán que escribe y hablando de los temas de la escatología, de la finalidad de la vida, de los últimos acontecimientos que deberían de acontecer. Y él dice, entre sus escritos, que el ser humano vive en una situación de ambigüedad, es decir, las condiciones del pecado en el mundo han creado una ambigüedad en el ser humano, y aun cuando uno haya venido a Cristo, sigue de alguna forma afectado por esa ambigüedad de la existencia. Ahora, yo quiero plantear en esta mañana sobre cómo podemos tener una vida con sentido, que tenga sentido nuestro vivir, que tenga enfoque, que tenga propósito nuestro vivir. Si usted echa un vistazo a Juan 15, 16, y nos basamos en este texto y el contexto de este capítulo 15 de Juan, si pueden ir a la Biblia, encienda su Biblia o abra su Biblia
como la tenga, ¿verdad? Si en físico o en digital. Cierre el Facebook y abra la Biblia. Muy bien. Dice Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Cuando nos acercamos a este texto, para poder enfocar el tema de una vida con sentido, pienso en que todo lo que nosotros somos o llegamos a ser, ya sea por nuestros esfuerzos laborales, académicos o como sea, debe de tener un sentido todo lo que hacemos. Y si uno pregunta a la gente que no conoce a Cristo, si está satisfecho con lo que hace o cómo ha logrado llegar a donde está, de cualquier manera el ser humano jamás va a hablar mal de su propio rancho. Y los cristianos respondemos de una forma piadosa: ¿cómo está, hermano? ¿Y cómo responden los cristianos? Bendecido, prosperado y en victoria. Aunque estemos HL por dentro. ¿Sabe qué significa HL, verdad? Hecho lata. Siempre respondemos bendecido, prosperado y en victoria. Y está bien, o sea, no estoy diciendo de que esto esté mal, pero ¿cómo darle sentido a todo lo que somos y hacemos? Jesucristo nos lleva por este camino. Él está despidiéndose de sus discípulos. Todo este discurso arranca en el capítulo 13, precisamente en la celebración de la Cena del Señor. Primero habla de que lo van a traicionar y Judas lo va a traicionar, le lava los pies a sus discípulos y luego los empieza a preparar porque él va a morir. Note el contexto amplio de estas palabras de Jesús. Él está a punto de ir a la cruz y esto de alguna manera va a afectar terriblemente a sus discípulos. Ellos van a perder el norte, van a perder el sentido de lo que han llegado a ser cerca de Jesús. Y por eso les dice en el capítulo 14, no se turbe el corazón de ustedes. Si creen en Dios, crean también en mí. Pero en el capítulo 15 lo lleva a un punto más importante y les dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Entonces le dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Toda rama que no lleva fruto será cortada y echada al fuego. Y toda rama que lleva fruto, mi Padre la va a limpiar para que lleve más fruto. Y en todo ese capítulo les habla en todos estos versículos hasta el 17 de la permanencia en Él. ¿Cómo puede el cristiano abrirse camino en este mundo, trabajar, estudiar, desarrollarse, planificarse, volverse pleno en el logro de sus metas bajo esta perspectiva de Cristo? Porque hagamos una diferencia entre los logros de una persona no cristiana
y los logros de un hijo de Dios. El tema no está en los logros, el tema está en la base, en el fundamento para esos logros. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hemos sido elegidos. Esa es la idea principal que quiero dejar con ustedes. Hemos sido elegidos para propósitos eternos. Nuestra vida no se limita a lo temporal. Nuestra vida no se confina a lo temporal. Nuestra vida está enfocada hacia lo eterno. Y por eso, desde nuestra condición temporal, nos enfocamos hacia lo eterno. Amén. Ahora, ¿cómo entonces nosotros podemos desarrollar una vida con sentido a la luz de lo que Jesucristo dice acá? Si vamos desglosando el texto, vamos a encontrar una riqueza en ese solo versículo. Lo primero que yo advierto en el texto, lo primero que encuentro, para que nuestra vida tenga un enfoque con sentido, es que hemos sido elegidos por Él. Vea que esta palabra es demasiado importante. Teológicamente, es demasiado importante. Y valga decir que como uno cree, así es la vida de uno. Si la gente crece creyendo que es un desgraciado, un desventurado, un inútil, que no sirve para nada, así va a ser su vida derrotada. Pero el Evangelio me corrige la página y me muestra de que yo soy una persona que he sido elegida por Cristo. Pero démosle sentido a este tema de la elección. Este es un tema que ha sido entendido de diferentes maneras en el cuerpo de Cristo a lo largo de la historia. No solamente los padres apostólicos interpretaron estas palabras de Jesús o de Pablo, sino que también lo hizo Agustín de Hipona, y los reformadores lo entendieron cada quien de diferente manera. Y entonces surgen por lo menos dos corrientes básicas para el tema de la elección de los cristianos, de los hijos de Dios. Y no lo voy a cansar con este tema, pero el verbo que usa aquí el autor o Jesús en este evangelio es un verbo que simplemente significa elegir o escoger. Y es la base que se usa para hablar de eclesía. Eclesía es llamar de adentro hacia afuera, es convocar, es apartar del común para algo más importante. Este era un término político que se usaba en el mundo griego para referirse al momento en que se apartaban las personas para discutir asuntos políticos en la puerta de la ciudad, que era donde se determinaban los asuntos políticos. Cuando los escritores del Nuevo Testamento utilizan el término eclesía para hablar de los elegidos de Dios, están hablando de ese grupo de personas que han sido apartadas de una forma de vivir equivocada para vivir de una manera a la manera de Dios. Entonces, ser elegido es un tema que tiene que ver con lo que somos ahora en Dios, en Cristo. La postura de que Dios decidió de antemano
elegir a unos para salvarse y dejar a otros a la suerte de la condenación. Puede tener ciertos textos que lo respalden según los intérpretes, pero me llama la atención, así leyendo más de cerca el capítulo 1 de Efesios, si puede ir a Efesios 1, echarle un vistazo ahí y ver que yo entiendo, y delante de Dios espero no estar cometiendo ninguna herejía, yo entiendo a la luz de los contextos bíblicos que la elección, en primer lugar, es un tema de la iniciativa divina, nunca es una iniciativa humana. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Juan nos lo va a recordar bajo el tema del amor en su primera carta y nos va a decir: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Elegir desde el punto de vista de Dios implica el ser amados por Él. No podría el Señor elegirnos para ser de Él, para su gloria, sin habernos amado. Pero lo otro que advierto en el tema de la elección de los hijos de Dios es que la elección solo acontece en Cristo. Fuera de Cristo no hay elección. Bueno, esto es una contraposición a la famosa premisa católico-romana. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y la premisa evangélica es: fuera de Cristo no hay elección. Vea conmigo los versículos del 4 al 6 de Efesios capítulo 1. ¿Lo tiene a la vista? Leo en la Reina Valera contemporánea. En Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dicen algunos teólogos que el verdadero elegido es Cristo y que solo en nuestra relación con Cristo participamos de la elección. Expresar esta verdad de esta manera nos favorece porque nos lleva a pensar de que la salvación está abierta para todo el género humano. No importa si este es un criminal, si este es un asesino, si este es un religioso, si este es una persona que tiene preferencias sexuales no convencionales, equivocadas o fuera de lo que la Biblia dice. No importa cuál sea la manera de vivir del individuo, todo ser humano tiene la oportunidad de llegar a ser elegido por Dios en Cristo, pero solo cuando el ser humano le abre su corazón a Cristo, solo cuando el ser humano reconoce que Jesucristo es el único Salvador quien lo puede redimir, entonces solo allí se da el acontecimiento de la elección. Fuera de Cristo no hay elección. Es por eso que nosotros, al obedecer el Evangelio, al acercarnos a Jesucristo, al rendir nuestra vida a Cristo y confesarle nuestros pecados
y ser perdonados en Cristo y por Cristo, hemos venido entonces a ser miembros del pueblo elegido de Dios. ¿Se gozan por eso? Ahora, así que venimos a ser elegidos exclusivamente por nuestra relación con Cristo. El sabernos elegidos, el tener esa conciencia, como nos dice Pablo de otra forma en Romanos 8, del 14 al 16, dice Pablo que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito mío. Tenemos la libertad de llamarle a Dios Padre, en una relación de intimidad, papito mío. Eso es tan íntimo, ¿verdad? Entonces Pablo sigue diciendo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en el versículo 17 dice que si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si participamos juntamente con Él de sus padecimientos. Así de que el testimonio del Espíritu nos dice que no somos gente desgraciada, entendiendo el término en su verdadera interpretación. Gente fuera de la gracia. Somos gente agraciada por el Señor. La gracia de Dios ha sido puesta en nosotros. Así de que cuando usted en el centro de trabajo, de estudio, los compañeros se enteran de que usted ahora va a la iglesia, sirve a Cristo, como le decían antes a los creyentes, ahora te volviste coyote vos, ya vas a huyar a la iglesia. Así le decían a uno. ¿Qué dice el aleluya? Y la gente se empieza a burlar de uno, ¿verdad? Y empiezan a probarlo de una o de otra forma para ver si uno realmente es cristiano. Yo trabajé en pintura de autos. Cuando tenía 16 años, trabajaba en la Volkswagen. Ahí aprendí el oficio de pintor de autos. Bonito lugar para aprender. Buenos pintores. Pero en un convivio navideño me tocó sentarme a la par del jefe de taller. El señor era muy serio, se miraba muy enojado y todo. Y estábamos allí. Creo que en ese tiempo estaba de presidente Vinicio Cerezo. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Y me dijo, porque ponían los vasitos con licor mezclado con bebida de gaseosa. Hermano, por favor, no se enjugue la boca. Yo sé que ya le noté. Y entonces me dice, vos tomate esto. Agarró un vasito, porque yo iba a la caja de las botellas de gaseosas y yo mismo destapaba mi gaseosa y le ponía la tapita encima y la tenía ahí para que no me la alterara. Solo me comía 2, 3 churrascos y cuando empezaba la gente a bailar me retiraba. Uno debe saber qué hacer en un convivio. Y entonces me dijo, tomate esto, me dijo. No, le dije yo. Yo soy el jefe de taller y te lo estoy ordenando. Aunque venga Vinicio a hacer eso, no lo voy a hacer. Y se me quedó viendo el señor y me dijo, vos, Patojo, me dijo, te felicito vos, me dijo.
Te estoy probando a ver si sos verdaderamente evangélico, man. Como me han dicho que sos evangélico. Pues bueno, ya se dio cuenta, Señor, le dije. Te felicito. Y me dio una palmada en la espalda. Así es el mundo con uno. Entonces, el saberme yo elegido por Dios me da sentido de pertenencia. Amén. Como dice Pablo en su testimonio a Timoteo, yo sé a quién he creído. ¿Sabe usted a quién ha creído? ¿Sabe usted a dónde pertenece? No pertenecemos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces el sentido de pertenencia nos indica de que hay una cualidad en nosotros diferente a lo que el mundo practica, tanto en los estudios como en los negocios, como en el trabajo. Nuestro estilo de vida debe de manifestar que yo soy un verdadero elegido de Dios. Y el mundo lo va a notar. El mundo lo va a notar. Entonces, el ser elegidos por Dios también nos da un sentido de consagración, porque estamos dedicados al Señor. Usted podría pensar en este momento, eche un vistazo hacia atrás, antes de que usted se entregara a Cristo, ¿qué hacía los domingos? Planificaba otras cosas. Ahora que usted está en Cristo, ¿cuál es su prioridad? Y los que están viendo por las redes sociales este mensaje, yo les digo, si usted dice, me voy a quedar en casa, entonces debe de darle sentido a su elección como hijo de Dios. Ese sentido de consagración, de venir y adorar al Señor en comunidad, eso tiene sentido. Eso le da a mi vida espiritual algo muy especial. Y cuando yo empiezo a ignorar quién soy en Cristo y empiezo a alejarme de Cristo, me empiezo a parecer más al mundo que a Cristo. Porque cuando venimos a la iglesia, la palabra de Dios nos confronta y nos hace recordar quiénes somos. Y la palabra de Dios nos santifica, nos purifica. La adoración y la alabanza nos dignifica y nos mantiene ubicados en nuestra posición como hijos de Dios. Así de que si usted ha considerado que es en vano hacer tiempo de ir a la iglesia y dice, no, hoy me levanto tarde, el otro domingo voy, y el otro domingo dice lo mismo, y el siguiente domingo lo mismo, hasta que la vida se va acostumbrando a no ser de Cristo. Y no solamente se trata del día domingo, se trata del diario vivir. En todo lo que hago, lo hago centrado en Cristo, porque yo soy un elegido de Dios. Entonces eso nos hace responsables de vivir según Dios y no según los parámetros que el mundo nos presenta. Uno tiene que revisar su conducta, su forma de pensar, su forma de vivir a la luz de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice a los creyentes de Roma, óigase bien, de Roma. Roma, que era una ciudad muy liberal en muchos sentidos. Pablo les dice que no se amolden a este mundo, sino que sean transformados en su pensamiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, una vida con sentido es una vida
donde nos consideramos nosotros en nuestra conciencia el ser elegidos por Dios. Pero luego, el ser elegidos por Dios nos lleva a considerar que hemos sido establecidos por Él. Estaba revisando el texto en el idioma griego del Nuevo Testamento y me llamó la atención que dice, y los he puesto. Fíjese que ese verbo, los he puesto, es un verbo que significa establecer, designar, colocar, constituir, destinar. Así de que no es solamente los he puesto, te pongo ahí. No, esto implica destino, esto implica propósito, esto implica misión. Hemos sido constituidos por el Señor, no solamente elegidos por Él, sino constituidos por Él, destinados por Él para cosas grandes. Ahora, este verbo nos habla entonces de una designación con autoridad. Es lo mismo que Jesús le va a decir en el capítulo 28 de Mateo, versículos del 18 al 20. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Hay un envío, hay una designación allí. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hay una designación. Como cuando a alguien le designan una función en la empresa, ¿verdad? No se le designan así, vos vení, mira, ahora vos vas a ser el gerente de aquí, y ahí punto, ¿verdad? Tiene que haber un acto formal, donde sea presentado ante todos los trabajadores, y donde se diga, mire, este señor tiene la autoridad de despedirlo a usted si no se porta bien. Este señor tiene la autoridad de ejecutar aquí y allá. No solamente es designar por designar, se designa con autoridad. Y si vamos a Hechos capítulo 1 y versículo 8, Jesús dice a sus discípulos, pero me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor envía a los 12 a predicar, dice que les dio autoridad y les dio poder, que son dos palabras diferentes. Exusía es darle a alguien credenciales para que pueda ejercer la autoridad, y dinamis es darle el poder para hacerlo. El Señor nos ha dado dos cosas, autoridad y poder. Vamos con su autoridad, hablamos la palabra con autoridad. Y le voy a decir que esto no se limita al ámbito de las cuatro paredes del templo. En su centro de trabajo, de estudio, usted debe llevar sobre sí la autoridad de Cristo para hablar la palabra de Cristo, para testificar de Cristo, para mostrar en su vida que Cristo está allí presente para salvar a la gente. No sé si algún día les he contado esto, pero tuve que avergonzarme públicamente. Iba yo, cuando no tenía yo vehículo, viajaba en buses aquí en la capital, iba yo de las oficinas de mi denominación y tomé el bus en la avenida Bolívar, cuando pasaban por ahí los buses aquellos, ¿no? Iba para Mixco. Iba sentado y de repente, no, iba de pie, y de repente el niño de una señora iba enfermo. Y una joven que iba allí sentada a la par,
me vio la Biblia en la mano. Ese es el compromiso de ser uno cristiano. Por eso es que algunos son de la secreta y no llevan Biblia grande, ¿no? Que de esa chiquitilla, ¿no? Ahí se la meten al bolsillo para que nadie se dé cuenta que es cristiano. Y yo iba con mi Biblia y me dice la joven, usted es cristiano, ¿verdad? Faltaba que yo le dijera que yo era pastor. Y ella toma la iniciativa y me dice, acompáñeme a orar por el niño de esta señora, está enfermo, Dios lo puede sanar aquí. Créame que me sentí tan avergonzado, porque yo siendo ministro del Evangelio tuve que haber tomado la iniciativa, tuve que haber tomado el valor, la autoridad y ejercer el poder del Espíritu Santo en mí para orar por ese niño. Y no lo hice, pero lo hizo esta joven cristiana. Y admiré su valentía, su decisión, su determinación de mostrar el poder de Cristo allí en el bus. Entonces me acerqué y entonces ejercí la autoridad y el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué me importa que diga la gente en el bus? Y empezamos a orar con una oración bien pentecostal por el niño. Creo que esto nos lleva a pensar que cuando hemos sido designados por el Señor, hemos sido designados, establecidos con autoridad. Amén. Así es de que ármese del poder del Espíritu Santo y como un elegido de Cristo, tome ese mandato. Yo los he puesto, los he designado. Usted debe de salir de esta casa de Dios esta mañana con este pensamiento. Yo he sido designado por Cristo para dar a conocer su poder en donde yo me encuentre. Muchas veces sin palabras, pero muchas veces con palabras, con acciones, ¿verdad? Con acciones. Esto me recuerda a un amigo que me contó una vez que, miren, en el tráfico de la ciudad se dan muchos casos, ¿verdad? Y este amigo me contó que iba él en el carro a trabajar y de repente empezó alguien a pitarle insistentemente. Y esperó que el otro pasara a la par de él para maltratarlo. Y abrió el vidrio del carro para que cuando él se acercara le dijera unas cuantas mañanitas al otro. Y sucede que cuando el otro se acercó por el otro lado, bajó el vidrio y le dice, hermano fulano, le estaba pitando, que Dios lo bendiga. Ay, Señor bendito. Que nuestra conciencia de hijos de Dios nos haga recordar en cualquier circunstancia que el carácter de Cristo debe de relucir antes que nuestro apellido, por decirlo de otra forma, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa designación del Señor, tenemos confianza y vamos con esa mentalidad. Así es de que los cristianos debemos de ser los mejores trabajadores, los mejores estudiantes, sin chivos, sin trampas, sin arreglos dudosos, sino de la manera más honesta, más efectiva. Los cristianos en Guatemala, que ya suman, dicen las estadísticas, más del 40% de la población, y que muchos dicen que no se nota,
ese 40%, porque el comportamiento de muchos que van a las iglesias no refleja esa vocación, esa designación del Señor. Así de que estamos aquí confrontados todos con la palabra del Señor. Entonces el hecho de ser nosotros establecidos por Él nos da un sentido de seguridad de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y también nos lleva a nosotros a un sentido de alta responsabilidad ética y moral ante el mundo. Hemos sido designados por el Señor. Entonces, al ser establecidos, nos designa con el propósito de dar fruto. Ya al inicio de la metáfora que usa Jesús, dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Toda rama que no da fruto es cortada, se seca y se echa al fuego. Pero toda rama que da fruto es limpiada. Para dar fruto y permanecer en Cristo, el Señor dice, permanezcan en mi amor. Óigase bien, permanecer en el amor de Cristo nos facilita a nosotros el poder cumplir con los mandamientos del Señor. El amor es la base del cumplimiento de los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor no es como lo pintan aquellos grupos que a la pura fuerza quieren que la gente se porte bien. A la pura fuerza quieren que la gente cumpla esto, cumpla lo otro. Mire, todo lo que nosotros somos y hacemos debe de tener como base el amor de Cristo. Yo voy a la iglesia porque amo a Cristo. Yo cumplo bien mi papel como padre, como esposo, como esposa, porque amo a Cristo. Amén. Yo cumplo mis responsabilidades en la iglesia, ofrendo, doy mis diezmos y hago todo esto porque amo a Cristo. El que critica y no da, no tiene ningún argumento para criticar. Pero todo lo que nosotros somos y hacemos, lo hacemos centrados en el amor de Cristo. Así de que si me voy a portar bien, no es porque tenga a un pastor policía que me esté vigilando. No es porque tenga un cuerpo de líderes que andan por detrás ahí viendo cómo me comporto yo, como suele suceder en muchas iglesias. Si me voy a portar bien en mi trabajo, en el centro universitario, donde esté, en el hogar, lo voy a hacer porque yo permanezco en el amor de Cristo. Amén. Entonces, permanecer en Cristo y permanecer en su amor me hace a mí ser fructífero, en lugar de ser un hipócrita. Se oyó fuerte, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los cristianos nos cambiamos de traje cuando venimos a la iglesia. Nos ponemos el traje más bonito. Estoy hablando figuradamente. Y en casa seguimos usando el traje viejo, haraposo, de las malas acciones, del mal carácter, del mal genio, de ser insoportables. Pero en la iglesia nos ponemos el traje más bonito y le sonreímos a todos. Y la gente en la iglesia puede tener una imagen de uno tan loable, pero lo más loable es que los hijos de uno y la esposa de uno tengan el criterio más loable de uno y no la gente en la iglesia. ¿Sí o no? Ay, tan amable el hermanito, tan dulce que es con nosotros, pero en la casa es un... Ay, la hermanita tan chula que es, pero en la casa es insoportable.
Por eso el marido se va a la calle, por eso el marido busca otras ocupaciones en la calle. En fin, podemos hablar de tantas cosas. Cuando nosotros permanecemos en el amor de Cristo, esto se refleja en una vida fructífera, desde la casa hacia la calle, no en la calle, menos en casa. Eso no es conveniente. Entonces, una vida fructífera es muy importante. Y termino con esto. No solamente hemos sido elegidos por Él, no solamente hemos sido establecidos por Él, con metas claras de ser fructíferos, de alcanzar a otros para Cristo con nuestro testimonio, con nuestra palabra, especialmente a los de casa, hay que alcanzarlos para Cristo. Pero también somos nosotros bendecidos con privilegios por parte de Cristo. Fíjese lo que dice la última parte del versículo: para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Entonces me surgen unas cuantas preguntas a mí aquí, porque hay cierta teología que no es teología, una teología debe estar bien construida, pero estas son ideas que sacan algunos predicadores fuera de contexto en la Escritura. Y dice, mire, usted declare y usted decrete en el nombre de Jesús y las bendiciones vendrán. Usted pacte con Dios, traiga una buena ofrenda y verá que el Señor va a solucionar sus problemas financieros y esto y lo otro. Y crean toda una demagogia alrededor de la fe. ¿Pero qué dice la Biblia? Me pregunto, ¿son las bendiciones de Dios incondicionales o son condicionales? ¿Será que por ser hijos de Dios tenemos derechos absolutos de los cuales podemos hacer uso al antojo? Si usted lee atentamente el capítulo 15, estos versículos del capítulo 15, hay en gramática, y no solamente en la gramática griega o hebrea, sino en todas las gramáticas, el inglés, el francés, el alemán, el chino, donde sea, aquello que se llaman oraciones condicionales, que tiene una condición y el cumplimiento de esa condición. Pues aquí aparecen unas cuantas oraciones condicionales. Vea cómo dice el texto de la palabra del Señor. Si permanecen en mí, versículo 7 del capítulo 15, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¿Cuál es la condición? Permanecer en Él. No dice decrete, declare, permanezca. La fidelidad y la obediencia son dos elementos fundamentales que nos dan el privilegio de las bendiciones de Dios. Hay gente que anda mal con Dios y quiere chantajear a Dios con una buena ofrenda. Perdóneme, eso no funciona de esa forma. ¿Ya? Gente que da sus diezmos por cuestión de conciencia. Eso no funciona. Yo tengo que rectificar mi vida primero. Y Dios va a ser fiel conmigo. La fidelidad a Dios es un elemento crucial en nuestra vida, si queremos contar con sus bendiciones. Pero, fíjense, hay un texto que es muy usado.
Deuteronomio 28, solo la primera parte. Es que el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola, hermanos. Y ya está. El Señor ha dicho que nos bendecirá abundantemente y nuestra casa estará bendita. Sí, pero no leen la oración condicional que está al principio. Vea Deuteronomio 28 conmigo, del 1 al 2. Si tú escuchas con atención la voz del Señor, tu Dios, y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escucha la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y luego da todas las bendiciones. Pero vea lo que dice el versículo 15. Si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Eso es lo que a muchos no les gusta escuchar. Estamos como la sociedad actual. La gente pelea derechos, pero es tan irresponsable y son tan descarados que andan peleando derechos aquí, derechos allá, pero no componen ni la cerca de su casa. Una sociedad irresponsable no puede exigir derechos. Y la iglesia está alimentando esa irresponsabilidad cuando apela a las bendiciones, pero no se compromete con Cristo. Hay una multitud de gente en las iglesias sin compromiso real con Cristo. Mis sermones no son para sacar gloria a Dios y aleluya, ni para que usted derrame lágrimas y diga aleluya y tiemble de la presencia, porque yo no estoy apelando a sus emociones, estoy apelando a sus corazones. La iglesia tiene que cambiar ese esquema y tiene que dejar de apelar a bendiciones sin responsabilidad espiritual. Permanecer en Cristo es una exigencia divina para poder nosotros gozar de la libertad de orar, de tal manera que nuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios y el Señor cumpla sus promesas en nosotros. Solo así nuestra vida tendrá un total sentido. Y le pregunto finalmente, ¿quiere usted una vida con sentido? Amén. ¿Por qué no oramos en esta hora?